Muy buenas tardes a todos. Hoy nos va a acompañar el doctor Miguel Rueda. Estoy muy contenta porque creo que vamos a tener un espacio en el cual la mayoría de nosotros vamos a aprender mucho. Tuve el honor y el placer de conocer a Miguel el pasado mes de agosto en Colombia, donde hice mi primera formación en coherencia cardíaca con caballos allí. Y bueno, tuvimos tiempo de compartir y la verdad es que fue espectacular todo lo que él me contó. Su trabajo me parece fascinante. Igualmente el valor que tiene y el valor que puede llegar a tener en el mundo del caballo y también a la hora de relacionarnos con caballos. Así que bueno, surgió la idea de realizar este webinar para compartir su trabajo y bueno, y aquí estamos, preparados para ello. Muy bien. Miguel, Hola, buenas tardes acá en Colombia. bienvenido. Muy bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Bueno, qué alegría poder volver a compartir contigo y con todas las personas que nos acompañan para un tema que pues, no solamente es novedoso, sino que es apasionante para los que nos dedicamos a ayudar a sanar desde el corazón. Así es, así es. Cuéntanos un poquito, Miguel, antes de empezar, ¿cómo has llegado a ejercer la medicina cuántica veterinaria? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Bueno, desde que yo empecé como médico veterinario, algo me impresionó la primera vez que me encontré en un caso clínico donde había que sacrificar el caballo. Y yo dije, no, 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 yo no estudié para sacrificar, yo estudié para ayudar a sanar. Eh, no hay nada más que hacer siglo XXI sino sacrificar. Y empecé a ver nuevas opciones, nuevas cosas para hacer con los caballos. Y dentro de ellas me encontré con la medicina cuántica y yo dije, la quiero ya. Esto es, me encanta. Y empecé a trabajar estudiando, buscando la tecnología, pero bueno, no había mucha. Hace 18 años hice el primer escáner con un equipo de Inglaterra, pero no era lo que tenemos hoy en día. Hoy en día sí estamos para ayudarles a los caballos con la medicina cuántica. Wow, o sea, hace ya 18 años que hiciste tu primer escáner. Sí, correcto. Wow. Se hacía inclusive con los pelos del caballo, ahí se tomaba la lectura y ahí se programaba un pendiente que se le colgaba al caballo en el pecho y así se hacía terapia. Hoy en día ya no necesitamos pelos, necesitamos pendientes, necesitamos solamente activar conciencia positiva y activar cuántica y vámonos. Wow, qué bien suena eso, qué bien suena eso. Muy Sí, bien, Miguel. Pues nada, te cedo el espacio y aquí estamos muy atentos para todo lo que nos tengas que contar. ok, listo. Ahí ya estaban viendo la pantalla. Sí, la vemos. Ok, listo. Perfecto. Entonces, vamos a tratar un tema que no solamente es novedoso, es como de ciencia ficción, es como si hace 30 años nos hubieran dicho, mire, vamos a hablar en una videollamada por celular desde una montaña desde Australia a una montaña en Chile y realmente pues hace 30 años eso no era ni pensable. Hoy en día estamos hablando de una interacción a nivel energética con nuestros pacientes. La medicina cuántica entonces nace desde los conceptos que para mí hace 5.000 años los chinos hablaron de un flujo de energía. No hablaban de cuántica, pero hablaban de un flujo de energía. Este flujo de energía es el que corre por el cuerpo y hoy en día podemos saber que sí se expresa ese flujo de energía, que sí emitimos un flujo de energía, todos los seres vivos biológicos. Entonces, pues empezamos a hablar de mecánica cuántica, pues cuando se empieza a descubrir lo más pequeñito que tenemos, que es el átomo, para empezar a tomar una terminología. Aquí vemos el átomo del helio,
entonces con sus protones e electrones. Para la mecánica cuántica, el universo a escala de los átomos y sus partículas subatómicas. O sea, realmente empezamos a tener un concepto de la cuántica cuando vamos a dirigirnos a lo más pequeñito que hemos podido nosotros los humanos dimensionar dentro de todo este universo. Y lo llamamos átomo y sus partículas subatómicas. Max Planck fue el primer científico que empezó a hablar de cuántica. Es más, él la descubrió y creo que no se dio cuenta que era. No alcanzó a tener eso. Le puso el nombre, sí, pero creo que no sabía eso. Para el electromagnetismo, un cuerpo emite luz y en diferentes longitudes de onda. Y va a seguir esas frecuencias como se caliente o se enfría ese cuerpo. Digamos que para esa época, 1900, era un concepto claro, pero Max Planck se encontró con algo que él se cuestionó. Porque ese cuerpo emitía esas frecuencias, pero no eran frecuentes, no eran constantes. Y él a través de ese estudio, de esa investigación, observó que los cuerpos sí emiten la energía, pero no es continua, sino que se emiten en paquetes de información llamados quantum. Ahí fue donde se creó la cuántica. Para él, esos paquetes de información les puso el nombre de quantum y creó su propia constante para poder entender desde la cuántica, darle nombre y darle parte física a estos quantums, que es la proporción entre la energía de un fotón es lo que se emite con la luz, y su frecuencia electromagnética ondulatoria. Esta fórmula y este pensamiento fue un avance, un desarrollo a la cuántica, porque de aquí nace todo. Esto es como el nacimiento de toda la cuántica ya a nivel científico, a nivel de física cuántica. Luego viene Albert Einstein, ¿sí? Y tomando esa información de Max Planck, dice, crea, y le dieron un premio Nobel por este efecto fotoeléctrico, que es simplemente poner una luz a un metal. Y esa luz va a brillar en el metal, pero ese brillo emite unos electrones, es decir, los electrones van a salir del metal. No los vemos, pero sí con nuestros ojos, pero sí somos capaces de captarlos a través de la tecnología. A través de una radiación electromagnética, con este invento y esta fórmula, se crea lo que es la ultravioleta, los láser, rayos X, y esos electrones son medidos en energía. Lo que más podemos hacer es, para entender este concepto, es la energía solar. La energía solar hoy en día es captada por unos paneles, que sería el metal, y esa energía que emite ese metal es capturada y es guardada en unas celdas. Pero el concepto de efecto fotoeléctrico está claro en la energía solar, que hoy en día la almacenamos en unas baterías para aprovecharla y volverla en lo que nosotros la podamos necesitar. Luego vienen unos conceptos más profundos y se encuentran que realmente el electrón como tal, la partícula del átomo y el protón, tienen otras cosas más pequeñitas y las llaman partículas subatómicas, que están los quarks y los gluones. Pero, ¿qué podemos entender de estas partículas subatómicas? Louis Victor encuentra que esas partículas subatómicas, a través de un experimento que lo llamó de doble rendija, cuando pasa la luz por una rendija, vamos a ver las ondas de esa luz, porque es una frecuencia electromagnética. Pero se le ocurrió ponerle una cámara y cuando la cámara registra, ya no hay una onda, ahí es una partícula.
Interesante ese descubrimiento, porque por el simple hecho de nosotros observar, interactuamos con el mundo cuántico. Tenemos una onda electromagnética, que es luz, pero cuando la observamos, se convierte en partícula. Pasa de ser una onda a ser una partícula. Interesante este descubrimiento, pero para esa época, en 1927, se reunieron todos los científicos, incluyendo a Albert Einstein. Porque, pues, ¿cómo así que una cosa o es onda o es partícula? Entonces, como para poder definir esta información y hacerla más clara, ellos dijeron, los sistemas físicos cuánticos generalmente no tienen propiedades definidas y están en una especie de limbo en el tiempo antes de ser medidos, antes de ser observados. Interesante porque de aquí sale mucha información. El acto de medir condiciona el sistema y colapsa la función de onda. Es decir, yo estoy ante una situación y dependiendo de cómo yo la observe, es que se va a reflejar. Porque esa observación que yo hago sobre esa energía, sobre esa frecuencia lumínica, ahí va a colapsar esa onda y se van a manifestar unas partículas, pero dependen del observador, dependen de mis pensamientos. Esta dualidad de onda-partícula ha desarrollado multitudes de ideas y teorías. Por ejemplo, de ahí salen los transistores, los celulares, sale también la fibra óptica, los láser, y hoy en día la tecnología está para el cómputo o un ordenador cuántico a través de estos procesadores cuánticos que los emplearíamos para muchas cosas en la aviación, fuera del espacio y obviamente en la medicina. Entonces el modelo mecánico cuántico del átomo hoy en día está con unas nubes electrónicas que están rodeando el núcleo. Ya el núcleo no está, como decíamos, en el centro, ni que está los electrones orbitando como el sistema solar. Son unas nubes electrónicas rodeando el átomo. Un descubrimiento importantísimo en la cuántica es que la energía que está condensada en ese átomo a través de sus partículas subatómicas es del 99.999999999%. Quiere decir que si nosotros tenemos millones de átomos y trimillones de partículas subatómicas y su potencial en porcentaje de energía es 99.999, somos energía. En la universidad aprendemos el 0.0001%. Válido y tenemos que interactuar con los dos, porque la energía está ligada, está unida a la materia. Hay que interactuar con los dos. De aquí saco yo un concepto que la mayoría de los médicos en medicina humana, para muchas enfermedades de hoy en día no tienen cura, porque estamos tratando el 0.001%. Cuando nosotros interactuamos con el 99.99%, estamos interactuando con un potencial altísimo de restablecer la salud. Y un concepto más claro, el que se cura es el paciente. Nosotros damos una ayuda a sanar con toda la medicina, y toda la medicina es válida, toda. La cirugía, el analgésico, el antibiótico, el láser, la acupuntura, la cuántica, pero realmente el que se cura es el paciente. Vamos a ver más adelante cómo podemos interactuar con esos pensamientos del paciente para ayudar a reordenarlo y que realmente esa frecuencia tome por el camino de la salud. El principio de incertidumbre de Heisenberg, de esa misma época, dice que no podemos predecir nada. Todo está sujeto a continuas alteraciones. Por lo mismo, es decir, si yo observo el electrón y esa partícula subatómica, no se ve hasta que no se manifiesta hasta que yo la observe, y esa observación va a depender de mi pensamiento, de mi observación,
Entonces, la mecánica cuántica solamente vamos a hablar de probabilidades. Los átomos tienen electrones unidos por sus órbitas y pueden estar posicionados en dos sitios a la vez. Un concepto bien interesante para poder desarrollar parte de la medicina cuántica. Porque en la medida que yo interactúe con una partícula, esa partícula le va a dar información a la partícula que está en cualquier distancia del universo. La superposición de electrones nos permite que al modificar una partícula se cambie la otra. Esto obviamente a través de la tecnología y de todos estos procesadores ya de alta velocidad, podemos encontrar esta información y poder decir que realmente modifico una partícula e inmediatamente puedo cambiar la otra que ella tiene. Entonces los electrones tienen movimiento entre sus órbitas, de menor a mayor. Y este hallazgo hace que realmente podamos hacer un salto cuántico, una dimensión diferente. Podemos ir más allá de lo que realmente no estamos viendo. Como consecuencia de estos estímulos internos y externos, como son los pensamientos. Entonces, realmente estamos trabajando con la energía. Para la terapia de sanación cuántica, se considera que el cuerpo está controlado por un campo universal de energía inteligente, arraigado en la realidad cuántica. Es decir, estamos en un planeta Tierra, pero realmente somos energía, porque esa energía que está interactuando con el universo está arraigada a esta realidad cuántica que estamos descubriendo. La mente puede interactuar con el estado de campo de energía para influir en el organismo y promover la salud. Yo sé que para nosotros, cuando nos pasa algo que nos altera, que nos den una noticia, que veamos algo que no nos agrada, inmediatamente nos da tristeza, nos da un miedo, nos da una rabia. Y así yo haya experimentado en mi cuerpo hace 20 años una gastritis, en el momento que yo vea algo, que piense en algo, pero que me altere, que me vuelva a esa rabia, el dolor vuelve, la gastritis vuelve, la inflamación vuelve, vuelve a aparecer el herpes, cualquier cosa que nos altere y que nos estrese. Entonces, la mente puede interactuar con este campo de energía para influir en el organismo y promover la salud en el momento que la sepamos dirigir. Entonces, ya en la veterinaria, la medicina cuántica y obviamente medicina humana también, el campo electromagnético, ¿sí? Tenemos que hablar de información. Tenemos que hablar que somos energía, que somos vibración y que nuestra intención es clara y clave en cualquier proceso que podamos empezar a ayudar a una sanación. Hablamos de una bioresonancia en medicina cuántica. Es decir, el cuerpo emite frecuencias electromagnéticas y hoy con esta tecnología las podemos medir. No las vemos con nuestros ojos, pero las podemos medir a través de estos ordenadores cuánticos. Los órganos y las células tienen su propia firma frecuencial, una huella cuántica. Cada vez que nace un ser vivo, animal, planta, humano, por el hecho de nacer, genera una información de una frecuencia, de una firma cuántica que la llamamos huella cuántica, como la huella digital, como la huella en el iris, que es única para cada ser vivo. Y esa huella cuántica es la que estamos nosotros conectando a través de la tecnología para poder leer la información del paciente. Los órganos y las células se comunican en frecuencias específicas. Cada vez que experimentamos un estrés, estamos llevando esa energía a nuestros órganos y por eso vamos a experimentar enfermedad si no cambiamos la forma de ver la vida. Cuando las células vibran en alta frecuencia, se promueve la salud y en baja frecuencia son vulnerables a la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer con esta tecnología? Vamos a promover esas frecuencias de alta para que vibren en la forma como tienen que vibrar, como normalmente vibran las células. Entonces, la tecnología se desarrolla para tener las frecuencias sanadoras, ya las están copiadas. En el momento vamos en 12,000 frecuencias, pero sé que vamos a llegar a unas 25, 50,000,
100.000, 200.000, 250.000 frecuencias es más o menos lo que se espera encontrar con estos ordenadores cuánticos para poder restablecer la frecuencia alterada del paciente. El programa en medicina cuántica promueve e incrementa la frecuencia de las células y restablece la vibración que promueve la salud. Esta es la tecnología de hoy en día, poder conectarnos a leer las frecuencias de nuestros pacientes y saber que desde la energía que están experimentando en esas frecuencias bajas, nos están diciendo la enfermedad y cómo podemos empezar a restablecer esas frecuencias y llevarlos a una salud. Para la medicina cuántica y para la medicina natural, la enfermedad tiene 3 componentes: la epigenética, la alimentación y la emoción. Para mi experiencia, la emoción es más importante. Cuando nosotros experimentamos una emoción de baja frecuencia, como miedo, tristeza, angustia, rabia, desolación, abandono, frustración, impotencia, cualquiera que a mí me altere, estoy yendo a la enfermedad. Pero ¿cómo así que estoy yendo a la enfermedad? ¿Qué le pasa al corazón cuando uno tiene miedo? Se acelera y las piernas tiemblan y la boca se seca y el digestivo se altera tanto que produce diarrea. Entonces, si yo no soy capaz de cambiar ese miedo, y el miedo se cambia por amor, si no soy capaz de cambiarlo, porque lo que está pasando afuera, la persona que me está hablando, lo que estoy viendo, lo que estoy pensando, me está generando miedo. Es más, puedo pensar en algo que no ha pasado y sentir miedo, y ese miedo está alterando mi corazón. Y si no soy capaz de cambiar ese miedo por amor, estoy entrando en una hipertensión. Entonces, desde ahí viene un cambio importante. Y esa emoción, esa energía, la tristeza va a ir al pulmón, a la piel, al intestino grueso. Normalmente la ira va al hígado, el miedo va al riñón. Puede que en alguna persona, puede que en algún caballo, en algún perro, en un gato, en alguna vaca, no vaya el miedo al riñón y estemos conectados con otro sistema de piel o de intestino grueso. Pero siempre hay una emoción ahí. Algunas veces podemos identificarlas, pero la mayoría de las veces no sabemos qué están experimentando nuestros pacientes. A través de la tecnología podemos ver y medir las emociones de nuestros pacientes y con eso hacer una correlación de la enfermedad. Es importante esta tecnología porque no solamente le dice a uno qué emoción está experimentando el paciente, sino que realmente también le está diciendo qué emoción la que está interactuando con esa enfermedad. Entonces, si en nuestra forma de ver la enfermedad no ayudamos al paciente a que cambie el miedo por amor, desde las frecuencias, desde una activación de conciencia positiva, el paciente puede recibir la medicina que sea, el antibiótico, el analgésico, la cirugía, pero la enfermedad va a volver, porque la frecuencia está interactuando con ese órgano. ¿Cómo nos dimos cuenta que estas frecuencias, estas emociones están interactuando con nuestro sistema? Lo primero fue cuando empezamos a hacer los trasplantes de órganos. La persona que recibe un órgano va a experimentar cosas que no experimentaba antes. Y cuando se averigua las emociones del donante, resulta que coinciden con el miedo, la tristeza, con la sensación de manejar moto, cuando a la persona no le gustaban las motos, esa adrenalina, todo eso se está conectando en esta emoción porque el ADN está conectado a la emoción. Bruce Lipton en el 2006 habla mucho de la epigenética. La enfermedad se restablece o la enfermedad se vuelve a aparecer o la enfermedad está en nosotros no por los genes. Podemos tener la predisposición genética a la enfermedad, pero esos genes se van a manifestar dependiendo del entorno celular que influencia para su funcionamiento y el movimiento de sus electrones, protones, neutrones y partículas subatómicas.
Entonces, mire que el descubrimiento de la cuántica nos ayuda hoy para entender desde la epigenética que realmente estamos interactuando a nivel energético con esas partículas subatómicas que tienen información en nuestro ADN y podemos reactivar una enfermedad o experimentar una enfermedad que estaba ahí, latente, que estaba ahí en la información en los genes, pero no se restablece, no se enferma uno si no está en un entorno favorable. Yo pongo un ejemplo y es en una familia donde hay predisposición genética a la diabetes y esa familia tiene conciencia de que el azúcar va a favorecer la enfermedad. Entonces, cuando nace una persona en esa familia no consume azúcar, no compran gaseosas, no hacen tortas, no comen helado, porque van a ayudarle a la persona que nació para que esté libre del azúcar. Y lo más seguro que la persona después de los 15, 20 años puede tomar conciencia y decir, no, pues voy a consumir azúcar y ya veremos si desarrolla la enfermedad o no. Pero si la familia no tiene conciencia de esa enfermedad, de que el azúcar produce o favorece la diabetes, y el niño nace y es gaseosas, helados, tortas, lo más seguro que esa persona a los 5 años, 10 años ya va a estar con los principios de una diabetes o incluso con insulina como lo estamos viendo hoy en día. Entonces, importante la epigenética para desarrollar una enfermedad. El segundo campo. Y el tercero sería pues la alimentación. Nosotros sabemos que nuestros caballos, cuando les aumentamos mucho el concentrado, les da alergia, les da cólico, les da infosura y otras cantidades de enfermedades. Porque el caballo no está hecho para comer concentrado. El caballo está hecho para comer pasto. Lleva 60 millones de años evolucionando para comer pasto. Que queramos suplementar algo válido, pero nuestra información es que casi en todas las aras, en todas las fincas, la fuente de alimentación de los caballos es concentrada y un poquitico de pasto, ¿sí? Si lo tenemos, pero realmente ahí hay un proceso de alimentación favoreciendo la enfermedad. Los pensamientos, creencias y entorno pueden determinar nuestra respuesta ante una enfermedad. Por eso en medicina cuántica decimos, somos lo que pensamos. El caballo, en su forma de experimentar la vida, nos han enseñado muchas cosas. Para mí, poder descubrir desde la coherencia cardíaca, el campo electromagnético del caballo es 5 veces más grande que el de la persona. Por eso estos caballos nos leen, nos escanean. Tú puedes llegar donde un caballo, lo vas a montar, pero tú tienes miedo, no tienes que decirle nada al caballo. El caballo sabe, siente tu miedo. El caballo siente tu tristeza. El caballo siente tu rabia. En mi experiencia me ha pasado algo bien particular cuando consulto con algunos colegas casos clínicos donde ya los van a sacrificar y la mayoría de mis colegas lo primero que me dicen es, a mí lo que me preocupa, ¿saben qué está pensando y sintiendo el caballo? Me tocó un veterinario preocupado. Ahora sí me jodí. Porque mi sentimiento, mi preocupación, mi estrés, lo lee el caballo. Claro que sí lo puedo sentir, pero inmediatamente tengo que cambiar ese estrés, esa preocupación por tranquilidad y por alegría de ayudarle a compartir en un proceso de enfermedad a un caballo que sé que si él quiere vivir, va a sanar. Y ese proceso también lo voy a experimentar con la cuántica, porque puedo saber si el caballo quiere vivir o no. Sus emociones, su energía, podemos medirla desde la cuántica. Ahora, clínicamente también lo puedo ver. Un caballo que esté con dolor, que esté en el piso, que esté sin cascos, que esté sin la piel, cualquier infección que ya no responda a los antibióticos, pero el caballo en su exposición puede demostrarnos esas ganas de vivir. ¿Cómo? Pues comiendo, se deja inyectar y responde a la medicina. El caballo que no quiere vivir no se deja inyectar, no quiere comer, se abre su
entendimiento, de su forma de ser, y se mueren, claro que sí. Pero si el caballo quiere vivir, tenemos un potencial alto para ayudarle a sanar, sea la enfermedad que sea la que sea. Entonces, coherencia cardíaca con caballos, ¿sí? Ah, y a propósito, ahorita en febrero está Maite acá en el eje cafetero, en el segundo congreso, en la segunda capacitación de coherencia cardíaca con caballos. Se lo recomiendo. Estuve haciendo el congreso y la verdad, cambia mucho la vida de uno, la forma de interactuar con los caballos, la forma de poder conectarse uno con ellos y con uno mismo. Entonces, cuando el caballo tiene un campo electromagnético 5 veces más grande que la persona, entonces nos ayuda realmente esta energía del caballo para poder ayudarle mucho más a su verdadera sanación. Entonces, la técnica empieza básicamente con un biofeedback o una biorretroalimentación. Es decir, tenemos una tecnología que va a leer las frecuencias que emite el paciente. Y esa técnica permite aprender a modificar la actividad fisiológica con la finalidad de mejorar la salud. Es decir, vamos a interactuar con una frecuencia de un órgano, de un hígado, de un pulmón, de un corazón o de todos, porque esta tecnología en 15 minutos tenemos la información de todo lo que está pasando en el organismo y vamos a empezar a modificar esas frecuencias porque ya tenemos la frecuencia sanadora. Es decir, si yo encuentro, por ejemplo, la frecuencia de la moringa está acá y esa frecuencia de la moringa es una frecuencia que interactúa para una deficiencia de vitamina C que está en el paciente. La cuántica me puede decir a mí o que hay deficiencia de vitamina C o me va a identificar que la moringa tiene la frecuencia que corrige esa deficiencia. Inmediatamente ponemos la frecuencia de esa plantica, de esa fruta, para empezar a restablecer la vitamina C que está alterada en ese paciente. También medimos ondas cerebrales. Hacemos toda la parte de electroencefalogramas, pero no para determinar la parte física, sino la parte emocional y poder saber que esas emociones del caballo, que esos pensamientos lo están ayudando a enfermarse. Podemos interactuar con ellos para ayudarles a cambiar el comportamiento que lo está alterando. También podemos mirar función cardíaca y respiratoria. Podemos mirar su actividad muscular y su temperatura. Podemos mirar su estrés, que es fundamental en cualquier enfermedad, porque el estrés lo que más va a hacer es inmunosuprimir y con un estrés que inmunosuprime, cualquier enfermedad se viene. Repetición de infecciones, repetición de dolores, repetición de inflamaciones. Entonces tenemos que estar muy vigilantes, tenemos que estar muy monitoreando ese estrés. Pero ¿cómo cambiamos ese estrés? La tecnología nos ayuda a interactuar con las frecuencias sanadoras de amor, de alegría, de gratitud, para que el caballo, el perro, el gatico estén más tranquilos. Aquí estoy haciendo un escáner a un caballo. De hecho, es un clon y estoy mirando sus emociones. La parte de arriba, las que están más altas, son las emociones agudas y las que están más bajitas son las emociones más crónicas. Hay que interactuar con todas y programamos frecuencias para restablecer y que el caballo esté más tranquilo y que esté más nivelado en sus emociones. Entonces, esta parte nos ayuda realmente a que podamos ayudarle al caballo a establecer sus emociones. ¿Y qué conexión tiene esa emoción con la enfermedad? Porque todos experimentamos cosas diferentes. El entorno nos sirve simplemente para experimentar lo que está en el inconsciente. Cada vez que yo miro algo, que yo escucho algo, que yo pienso en algo, pero eso que estoy pensando, escuchando, me está generando un miedo, puede que eso que yo estoy escuchando a otra persona le genere rabia, a otro tristeza y a otro alegría. Esa forma de yo experimentar la vida es mi información desde el inconsciente. Casi todas estas terapias se hacen desde el inconsciente. De hecho, cuando yo voy a hacer la terapia,
pido permiso a ese inconsciente. Si no hay permiso, el sistema se bloquea. Si no hay conciencia que estamos en esto, el sistema se bloquea. Lo que pasa es que los caballos, los animales, tienen un inconsciente no contaminado como lo tenemos nosotros. Ellos tienen un inconsciente y para ellos todo es el presente. Entonces es muy fácil conectarse con ellos a esta tecnología. Para la persona sí tengo que pedirle permiso al inconsciente. Si no lo autoriza, lo más seguro es que el programa se bloquea y no hay terapia. Entonces aquí yo estoy haciendo una conexión de la enfermedad con la emoción para saber realmente a dónde dirigirnos, no solamente desde la emoción, sino también desde la parte física como tal, que está alterada, que la valoro clínicamente y la valoro cuánticamente. Este escáner pues me pareció bastante sorprendente porque la yegua tenía un problema de comportamiento, sobre todo cuando iban a montarla. Era una yegua que empezaba a orinar, a defecar, trataba de tumbar el montador, pero cuando encontramos la emoción y empezamos a corregirla, ella tomó una tranquilidad que me dejó sorprendido, que hasta apoyó su cabeza, su boca la apoyó en la mesa donde estaba la computadora haciendo el escáner. Esa me dejó impresionado y obviamente la yegua tuvo un final feliz, cambió su comportamiento y pudimos hacer que la montaran sin problema. Bueno, aquí estoy ya haciendo un escáner a un caballo con un dolor psíquico en compañía de mi hija en la clínica. Ellos realmente son muy tranquilos. Algo que he notado en los caballos es que cuando les hago el escáner empiezan a suspirar. Es tanta la relajación que les da esto, que al inconsciente, al manejo del estrés, empiezan a suspirar. Algunos se duermen con el escáner y eso es maravilloso porque estamos interactuando mucho más directo a todo su inconsciente. Bueno, esta paciente llevaba 6 meses de una infección respiratoria y realmente estaba ya nada más que hacer por ella, iban a sacrificarla. Hicimos el escáner, vimos el proceso, el sistema inmune débil, vimos la bacteria que estaba alterada, la corregimos y pudo terminar con la infección. Y luego pues ya tener una parte gratificante de comer, de caminar, de respirar tranquila, pasear por toda la pesebrera, bueno, en compañía de mi hija que le fascinaba, un poquitico casi del mismo tamaño de ella. Este caso clínico también interesante porque es una potranca que nació con lordosis. Atléticamente no es funcional, no es válido, pero para este proceso la recogieron y no la dejaron sacrificar. Creció en un garaje, pero después de 2 años se inflamó tanto la columna que se postró y no respondía a la medicina química. Le iban a volver a sacrificar por segunda vez. Interactuamos, de hecho tuve que hacer 2 escáneres al mismo tiempo con 2 máquinas para poder restablecer y ayudarle a desinflamar esa columna rápido y respondió bastante bien. También hicimos electroacupuntura y láser y después de un tiempo, 2 meses aproximadamente, ya empezamos a entrar a la piscina para poder que hiciera una rehabilitación de toda su parte de la columna, sus músculos. Y bueno, y ya después, algo sorprendente es que camina como si no hubiera pasado nada. Es una yegua de paso fino, marcada el paso fino sin problema. Está en condiciones para hacer transferencia de embriones, su vida normal, sin dolor. ¿Qué podemos hacer con la medicina cuántica? La mayoría de los casos que van a sacrificio, podemos tratar poliartritis sépticas, convulsiones, parálisis, lordosis, infosuras, fracturas, infecciones y lo que yo llamo evaluando siempre amor por la vida, evaluando que el caballo quiera vivir. Ahí me doy cuenta si el caballo realmente está listo para recibir esta información,
Si el caballo quiere vivir, lo más seguro es que va a responder a toda esta información de la energía. Muchos casos de estos, yo sé que tenemos que interactuar con la parte química y otras medicinas. Es válido. La medicina cuántica no bloquea ninguna otra medicina. Siempre está ayudando para que la otra medicina sea más eficiente. Casos clínicos que he tratado durante estos años con medicina cuántica. Artritis, lo más común en los caballos, en cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza, desde su columna vertebral, en cuello, en el dorso, en la cadera, lumbares, todas sus extremidades. Hemiplegia laringea, caballos roncadores, son muy comunes. De hecho, ahorita ya tenemos el primer caballo fuera de concurso con hemiplegia laringea, porque logramos recuperar tanto su función respiratoria que logró ser competitivo a tal nivel de adquirir un fuera de concurso acá en Colombia. Cicatrizaciones, arpeos, desmitis, alergias, dolores psíquicos, también muy común. Los caballos que quedan con dolores por después de haber sanado su lesión, pero queda la memoria, el dolor. Escaneamos también clones, disfunción reproductivas, tanto en reproductores como en yeguas. Problemas de comportamiento bien común y bien interesante cómo ayudarles a que estén más tranquilos desde su parte emocional y mental y mejorar el rendimiento atlético, que es lo que más hago a nivel mundial. Viene una cuestión bien interesante que es los ordenadores cuánticos. Ya existen, obviamente son muy grandes, así como cuando salieron los celulares, son muy costosos, los tienen algunas compañías en la NASA y compañías como la IBM, todavía no están muy a parte público, pero sé que ya existen y con ellos vamos a llegar a hacer algo como transformar la materia y la teletransportación. Ya eso es un hecho y vamos con todas estas cosas que nos van a ayudar a entender más nuestra existencia en el planeta Tierra. Bueno, esta es una foto desde la clínica Equinergia, Centro de Medicina Cuántica y Deportiva Equina, en Copacabana, Antioquia, Colombia. Ahora sí vamos a las preguntas. Bueno, Miguel, qué maravilla, esclarecedor, qué cantidad de información y bueno, y qué claridad, ¿no? Muchas cosas que quizás ni siquiera se nos habían pasado por la cabeza. A mí en forma personal, pues como que me han venido un montón de cosas. 3 cosas que recalco que me han sorprendido: el tema de que somos un 99.99999% de energía y un 0,000001 de materia, o sea, increíble. Y bueno, y de qué manera pues se puede ayudar a los caballos, a las personas también, ¿no? En todo esto, en todo este campo de la energía, ¿no? En ese 99,9999. Así que bueno, recalco eso, lo que has dicho de cuando un caballo tiene al lado un veterinario preocupado, ¿no? Qué importante esto que cuentas. Y igualmente un dueño preocupado, ¿no? Imagino. Así que bueno, eso también me ha llamado mucho la atención. Y luego has dicho una cosa, que el entorno nos sirve para observar lo que está en el inconsciente. Igualmente, me maravilla, ¿no? De cómo cuando observamos, cómo cambiamos, ¿no? la realidad o cómo influimos en esa manifestación. Así que, bueno, estaría toda la noche haciéndote preguntas, pero voy a dar paso a las personas que están aquí. Así que, bueno, quien quiera, es el momento de preguntarle al doctor Miguel. Simplemente podéis apretar al micrófono, activarlo y quien quiera preguntar, pues adelante. También está la opción del chat.
Nos dice Lisandro, buenas tardes. Un saludo, maestro Miguel. Mi pregunta es si las emociones que se ven en los pacientes pueden ser proyecciones de sus dueños o tutores. Sí, realmente he experimentado eso desde la cuántica y ha sido un trabajo bien interesante porque cuando hago el escáner al paciente, al caballo o al perro, le digo al propietario que el que necesita el escáner es el propietario, porque el paciente está absorbiendo o tiene un campo electromagnético más grande, está absorbiendo la emoción y le está ayudando a sanar. Está en ese proceso en la tierra ayudando a sanar. Por eso absorbe toda esa emoción de la persona y hay que ayudarle a la persona para que eso pase. Particularmente me acuerdo de un caso bien interesante con un caballo que vino a Alemania. Yo le hago el escáner y bueno, veo que el caballo pues realmente no tiene muchas lesiones, pero sí tiene mucho miedo. Y llamo a la propietaria y le digo, bueno, tú en tu vida normal estás experimentando mucho miedo. Y me dijo, pero ¿cómo sabes eso? Ni siquiera me conoces. Yo estoy aquí viendo tu caballo, no nos hemos visto. Yo, porque es que el caballo está asumiendo tu miedo, porque tú en la consulta por teléfono me dijiste que es como tu hijo, o sea, lo trajiste de Alemania hasta en Colombia, pero esa es tu vida y este caballo es absorbiendo tu miedo. Me dice, me estoy muriendo en este momento de miedo, o sea, mi vida es un pánico, ¿sí? Yo le hicimos terapia 1 hora con ella y al otro día me mandó un video del caballo corriendo como si no hubiera pasado nada. O sea, ella liberó el miedo y el caballo hizo conexión, escaneó a la propietaria y dijo, ya no hay miedo y vamos para lo que vinimos. Interesante eso, pero sí, pueden ser de los propietarios, entrenadores, de los que están montando el caballo, o también del mismo ancestrales o que las han adquirido durante toda su vida. Wow. Gracias, Miguel, interesante. A ver, aquí levantan la mano, voy a ver cómo es esto de la mano levantada, voy buscando y mientras nos dice Edurne, hola, quisiera saber si suele venir por España, gracias. Hasta el momento no suelo ir, pronto va a pero venir, pronto sí, pronto pronto voy a ir a va a España, venir. sí. Este año estoy en España, les haré saber con tiempito y programamos unas ayudas bien interesantes a los caballos y a los animalitos que nos aparezcan. Estupendo. Ana Clara nos dice, está bueno trabajar de manera holística y sistémica, ¿verdad? Sanando tanto animal como a su persona, tanto al animal como a su persona. Ahí estamos también. Maika nos dice, muy buenas tardes. Si no he entendido mal, ¿este tipo de sanación se realiza con un ordenador? Es que me parece realmente increíble. Un placer abrir un nuevo campo de investigación que demuestre las emociones. Sí, la investigación, digamos que aproximadamente 30 años, con un físico nuclear trabajaba y cuántico, trabajaba en la NASA, nace su hijo con un proceso que para la medicina hoy en día no tiene cura, pero él con la información que tenía de la cuántica proyectó esa información hacia la medicina y hoy en día su empresa se dedica a hacer estos ordenadores y esa tecnología para interactuar con la medicina y ayudar no solamente a personas, sino a animales a sanar de verdad desde el corazón. Esto, Miguel, quizás tiene que ver con esto que comentabas antes de que el átomo puede estar en dos sitios a la vez, ¿no? Comentabas como que se trataba, por una parte se puede tratar desde ese ordenador, entiendo, corrígeme, y se está yendo directamente a esa otra parte del átomo que está en el animal, ¿es algo así? Sí, correcto. Si yo tengo una interacción con la energía de un átomo, porque la estoy leyendo, y leo esa frecuencia y tengo la frecuencia correctora, yo le doy la frecuencia a ese átomo, inmediatamente ese átomo le va a dar al otro, el otro al otro, y se vuelven millones de frecuencias sanadoras en un momentico. ¿Sí? De hecho he tratado procesos de mucho dolor en personas, ¿sí? Que me dicen, o sea, terminaste el escáner y no tengo dolor. O sea, ¿qué es esto? Sí, entonces
sprintado. Clínicamente con los caballos también lo he visto. O caballos que tienen un proceso de comportamiento ante una competencia. Le hago el escáner antes de la competencia y en la competencia están fenomenales, están tranquilos y dan su máximo rendimiento. O sea, es un cambio inmediato. Qué maravilla. Y Sí. todas las frecuencias, bueno, que está ahí, ¿no? Que está muy medido y muy probado ya por ti durante Sí. muchos años. Bien, nos dice Dini, buenas tardes. Quisiera saber una forma alterna de detectar una enfermedad por estrés sin escáner. Bueno, sí, la más fácil. La mayoría de nuestros caballos están en pesebrera, en el mar, están encerrados, ¿sí? Y el caballo lleva 60 millones de años corriendo, libre. Su inconsciente es libertad. Cuando tú lo encierras, inmediatamente el caballo entra en estrés. Enfermedades de pesebrera, laminitis, cólicos, artritis. Entonces, el estrés que está experimentando el caballo por su encierro le está generando una enfermedad. Ujú. Y aquí una pregunta, Miguel, ¿qué porcentaje de las enfermedades dirías tú que vienen desarrolladas por el estrés? Todas tienen un componente emocional y para mí la emoción es más importante en eso. El 99 tienen un componente de estrés. Ujú. Ahora, ¿cómo entender el caballo que lo está estresando? Como la pregunta, ¿cierto? ¿Sí? Porque he visto que el caballo de pronto está tranquilo en la pesebrera, pero lo estresa el frío, lo estresa el transporte, ¿sí? Lo estresa el veterinario cuando llega, porque asocia al veterinario con inyecciones. Entonces, identificar ese estrés y lo más importante, ¿qué siente con ese estrés? Sí, porque si a mí me estresa, en este ejemplo, la falta de dinero, ¿sí? Cuando ya no hay dinero, me dando ese estrés. ¿Y qué siento? Lo más importante, ¿qué siento? Siento miedo porque no tengo que comer. Entonces, más que identificar el estrés, es identificar la emoción asociada al estrés. Y luego, esa emoción asociada a la enfermedad. Interactuar con todo eso a través de la cuántica, de todas estas frecuencias para empezar a corregirlas. Ujú. Estupendo, muchas gracias, Miguel. Las personas que habéis levantado la mano, si podéis escribir vuestra pregunta en el chat, genial. Seguimos. Bueno, nos preguntan por aquí si podremos tener después la grabación del vídeo. Sí, la subiremos, os avisaremos y os la enviaremos también para que la podáis tener. Por favor, también avisar si viene a México, nos dice Irina. También vamos a México, a cualquier parte, a cualquier lugar. Muy bien. Bien. Maika dice, esta información, Maite, tienes que incluirla en coherencia cardíaca para darlo a conocer. Ahí vamos, ahí estamos en ello con este webinar. Bien, vamos a ver. Maite, cuando estabas en Colombia, el estudio que hice contigo de coherencia cardíaca, pues la verdad que yo sentía una gratitud y una alegría escucharte porque era todo lo que yo estudiaba en cuántica, o sea, es coherencia cardíaca, es cuántica, esa conexión, somos energía, cómo conectarnos con el caballo, cómo hacer que nuestro corazón entre en coherencia para estar en un inconsciente presente a todo momento. O sea, fenomenal, recomendado 100%. Cuadra mucho, ¿no? Es como Miguel nos está dando como la explicación, qué es lo que pasa detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, y fijaros todo lo que podemos hacer por nuestros caballos que no sabíamos que podíamos hacer. Eli nos dice, el mundo sutil, pienso yo, es el que en realidad hemos de reaprender a vivir para poder avanzar y sanar. Vivir en esencia, callar la mente y escucharse, lo que nunca nos enseñaron. Agradecida infinita por este webinar. Bueno, Edu nos dice muchas gracias por hacer posible este webinar. Rosana tiene la mano levantada, me vais a disculpar porque no manejo muy bien esto. A ver si Rosana puede escribir su pregunta
en el chat. Ya no está. Se fue. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por darnos esta cantidad de información en este poquito tiempo, por aclararnos qué es la medicina cuántica, por el inmenso potencial que tiene esto, por darlo a conocer, por abrirlo al mundo. Te esperamos muy pronto aquí en España para que veas a nuestros caballos, para que nos veas a nosotros también. Y bueno, nos dicen por aquí, Irina, muchas gracias. Maika, un verdadero placer, mil gracias. María Claudia, gracias Miguel por compartir tu conocimiento y Maite por organizar. Mauricio, muchas gracias. Natalie, gracias. Bueno, muchas gracias a todos vosotros también por estar aquí esta tarde. Y Miguel, de Bueno, corazón, gracias, gracias, gracias. gratitud, gratitud, gratitud por compartir y ayudar a sanar. Muy bien. Y enviamos la grabación del evento a todos los que habéis participado. Y Miguel, espero que nos veamos pronto por aquí. Claro que nos vemos pronto. Ok. Muy bien, muchas gracias a todos. Chao, chao.